¿Qué tal, niñas y niños del International? Bienvenido al instructivo, en este caso, ¿cierto?, de física. He tardado más de la cuenta en poder hacer esto porque no sabía cómo empezar. Uno, porque es un ramo nuevo, es una asignatura nueva y la verdad es que era un poquito complejo poder iniciar de tal forma los contenidos. Y lo que vamos a hacer acá, ¿cierto? Es, aparte de darle la bienvenida a todas y todos, es que vamos a trabajar con las evaluaciones. En vez de pasar la materia en términos estrictos, vamos a empezar a hacerlo a través de las evaluaciones. Existen una serie de evaluaciones en el libro que se empieza con una evaluación inicial, después vienen evaluaciones intermedias según los temas, ¿cierto? Em, y después, ¿cierto?, se pasan a las evaluaciones finales. El libro está compuesto, el libro de física, ¿cierto? Está compuesto básicamente, ¿cierto?, de dos unidades. Una unidad, ¿cierto?, donde se ve el tema o el concepto de la fuerza y los distintos tipos que hay en ella. Luego viene una segunda unidad, ¿cierto?, o tema 2, que es el tema de presión, ¿cierto? Que también son magnitudes físicas en esto. Después viene una tercera unidad que es, ¿cierto?, el clima, el clima de la Tierra, ¿cierto? El clima de la Tierra, lo vamos a anotar acá, de la Tierra. Luego viene una cuarta unidad, ¿cierto?, que es la penúltima, que es la dinámica terrestre. Dinámica terrestre. Y, ¿cierto?, como último tema, lo que se ve es la composición, en este caso, ¿cierto?, la composición de la corteza terrestre, ¿bien? Que nosotros la podemos entender como nuestro suelo, es decir, donde estamos parados, ¿bien? Esas son las 5 unidades, ¿bien? Y cada una de ellas, ¿cierto?, tiene básicamente evaluaciones intermedias. Estas dos tienen evaluaciones, ¿cierto? Esta también. Y luego viene una evaluación final. Entonces, había pensado que mejor respondemos lo que guarda relación con las evaluaciones tanto iniciales, antes de empezar este tema, y luego resolviendo cada una de ellas con todos los ejercicios que las evaluaciones entienden, explicando punto por punto a qué es lo que se refiere, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tomo el caso de la presión, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la presión? ¿Cuáles son los tipos de presión que existen? ¿Cuáles son, en este caso, no, ¿cierto?, las distintas medidas y en fin. Bien, en ese caso nos parece más interesante resolver física, porque física, más que contenidos en términos estrictos, si bien podemos ver una parte que es lo teórico, ¿cierto? También existe una parte que es práctica, ¿bien? Que es práctica, ¿bien? Y nosotros vamos a analizar desde la práctica, ¿cierto?, hacia lo teórico, analizando punto por punto cada una de las preguntas que nos están haciendo, ¿bien? Entonces les doy cordialmente la bienvenida a este tema que es apasionante, uno de los temas que a mí particularmente me gusta mucho, bien, y lo vamos a revisar al tiro. Bien, empezamos diciendo al tiro que la física, en términos estrictos, y también lo vimos en la bienvenida de química, es por esencia una ciencia. Es una ciencia. Bien, y es una ciencia porque básicamente, ¿cierto?, aplica en sus ideas y en sus teorías una cosa que se conoce como el método científico. Bien, que lo vamos a aplicar acá en términos muy simples. Entonces, la física, como física, ¿cierto?, es una ciencia. De hecho, lo es. Bien, y aplica este método que se basa, ¿cierto?, en que existe una idea de una persona, de un grupo de gente o una persona. Esa idea después con el tiempo se transforma en una hipótesis. Bien, voy a dar un ejemplo con respecto a este tema. Luego viene la hipótesis donde se comprueba, en este caso, ¿cierto? Se comprueba la hipótesis. Y en la comprobación de
la hipótesis se hace, ¿cierto?, en forma de modelo y también, ¿cierto?, se hace en forma de ensayo, ensayos. Estos son ensayos científicos. Bien, bien. En este modelo se aplica la matemática. Bien. Y en los ensayos científicos se ocupa laboratorio. Laboratorio. Bien, generalmente nosotros en las comprobaciones de nuestras ideas vamos a ocupar modelos que ya están incluidos en las matemáticas o nuevos y también ensayos científicos que se ocupan en el laboratorio. Luego, después de hacer eso, nosotros podemos comprobar, ¿cierto? Comprobar sí o no de la hipótesis original que nosotros teníamos al principio, ¿cierto? Y acá vamos a tener una respuesta. Si es no, nosotros podemos volver acá. Y si es sí, nosotros, ¿cierto? Pasamos a generar, ¿cierto?, lo que se conoce como una tesis, ¿cierto?, de comprobación, hasta que después podemos formular una teoría y si la comprobamos, ¿cierto?, lo vamos a transformar como una ley. Bien, un ejemplo de esto, ¿cierto?, es lo que se conoció hace ya desde el siglo XVIII, lo voy a poner acá, como la ley de la gravedad. Aquí hay un ejemplo concreto de cómo la física ha ido trabajando en esto. Bien, la ley de la gravedad, que también tiene, ¿cierto?, un número. Primero, hubo una persona, ¿cierto?, en este caso Isaac Newton, que dijo que pareciera ser que los cuerpos caen hacia la superficie de la Tierra por efecto de una fuerza que las atrae. Bien, él generó esa hipótesis, luego hizo la comprobación de su hipótesis a través de un modelo, ¿cierto? Y después hizo un ensayo científico en términos de laboratorio. Luego, efectivamente, ¿cierto?, hubo algunos errores, luego la volvió a reformular, la pasó, ¿cierto?, por esta comprobación, que es la más importante. Al comprobarla que efectivamente existía una fuerza que atraía a los cuerpos, ¿cierto?, formó su famosísima tesis de comprobación hasta transformarla en una teoría y hoy día es una ley. Bien. La gravedad en términos estrictos para nuestro planeta Tierra tiene un número y se llama 9,8 kilogramos por metro segundo cuadrado. Eso es. No importa el concepto de esto, aún falta mucho. Disculpen, kilogramo metro, ¿cierto?, por segundo cuadrado, ¿cierto? Esa es la unidad dimensional que tiene el planeta nuestro. Esa es la unidad. Bien, en este caso, ¿cierto?, se comprobó a través de un modelo matemático, ¿cierto?, que existía efectivamente una cierta relación, ¿cierto?, de los cuerpos que caen, que tienen una cierta masa, ahí está, kilogramo, que al caer los metros, ¿cierto?, obtiene cierta velocidad. Esto se llama aceleración. Bien, que lo vamos a ver con el, que lo vamos a ver, ¿cierto?, al concluir con nuestras evaluaciones. En tal sentido, ¿cierto?, acá está la comprobación más clara de a través de un modelo matemático y de una comprobación científica que esta ley de la gravedad, ¿cierto?, existe. Bien, entonces volvamos atrás y vamos a decir que la física en este caso es una ciencia, claramente, que aplica un método científico que en sus primeros pasos, ¿cierto?, hay una idea general que propone una persona, un grupo, un equipo, en fin, ¿cierto?, que genera una hipótesis, ¿cierto?, que esa hipótesis tiene que pasar necesariamente por una comprobación de la hipótesis con dos pasos, ¿cierto?, a través de modelo matemático, ¿cierto?, y luego, ¿cierto?, también podría ser a través de un ensayo científico. Bien, y después pasa por comprobar sí o no si esta hipótesis sirve o no. Si no sirve, se vuelve a reformular o se desecha. Bien, pero si es cierta, luego pasa por una tesis de comprobación, revalidando en este caso todos los datos, para formular una idea general teórica, cómo funciona, ¿cierto?, esta idea primordial, esta hipótesis primera que nosotros hicimos, y al comprobarla, ¿cierto?, otros científicos
y también la comunidad científica se va a transformar, ¿cierto?, en una ley. Igualmente, existe, por ejemplo, en Europa un, una máquina que se conoce como la aceleración de partículas, aceleración de partículas. Bien, aquí tenemos otro ejemplo más donde básicamente, ¿cierto? Se realizó en un laboratorio, se hizo una idea principal, ¿cierto? Se formuló una hipótesis para poder ver, ¿cierto? Que en el choque de partículas pareciera ser que habían otras partículas que se producían, ¿cierto? En el instante y ver cómo estas partículas podrían, ¿cierto?, producir otras. Bien, dando ejemplos, ¿cierto?, de qué es lo que pasó. Por ejemplo, esta fue la idea, qué partículas, esta fue la idea, qué partículas se produjeron, ¿cierto? Se produjeron en el Big Bang. Bien, esta fue en el Big Bang, es decir, cuando el universo se creó. Bien, esa fue la hipótesis. Bien, esa hipótesis pasó, ¿cierto?, por una comprobación donde se hizo un modelo, ¿cierto?, matemático, un modelo matemático, y al mismo tiempo, ¿cierto?, se hizo, ¿cierto?, un ensayo, ¿cierto?, en el laboratorio. Y se aplicaron estos dos, bien, entonces se creó una máquina, ¿cierto?, que es una especie de émbolo, ¿cierto?, hueco por dentro, y sobre esas partículas, ¿no?, ¿cierto?, a grandes velocidades se echaron a andar. Bien, al circularlas todas, ¿cierto?, se empezaron a producir choques en- entre ellas, comprobando que efectivamente se producían otro tipo de partículas, una partícula X y Z, ¿cierto?, comprobando que efectivamente cuando se produce un estallido de una estrella o cuando se produjo el Big Bang, habían nacido efectivamente partículas, ¿cierto?, que dieron lugar a otras partículas aún más, ¿cierto?, y que ellas formaron con el tiempo lo que nosotros vamos a llamar los elementos químicos: hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, eh, formó cierto plomo, etcétera. Es decir, toda la tabla periódica se puede formar a través, ¿cierto?, de este tubo de ensayo gigantesco, ¿no? Esto mide aproximadamente varias cuadras. Imagínense un tubo que da vuelta una manzana completa, ¿cierto? Y donde se echan a andar a grandes velocidades partículas para la creación, ¿cierto?, de los elementos químicos. Entonces, acá se comprobó efectivamente que la hipótesis era cierta y se formularon, ¿cierto?, las teorías, ¿cierto?, del Big Bang, y al mismo tiempo, ¿cierto?, se están formulando las leyes, en este caso, ¿cierto?, las leyes de la creación de la materia, de la creación de la materia. Bien, porque hay que decir que tanto el hidrógeno como el helio, el oxígeno, el plomo, etcétera, y toda la tabla, disculpen, y toda la tabla periódica, lo que se conoce como la tabla periódica, ¿cierto?, se forma a través, ¿cierto?, de grandes aceleraciones y de choques de partículas que generalmente se dan en grandes estallidos, ¿no? Porque uno de ellos fue el Big Bang, ¿cierto? Pero también se da en las composiciones, ¿cierto?, de las estrellas, cuando explotan ellas, ¿bien? En forma de supernova y otras más. Bien, eso, acá hay dos ejemplos concretos, ¿cierto?, de cómo la física aplica, en este caso, el método científico, y es por lo mismo, ¿cierto?, que se le conoce como ciencia. Esta ha sido la bienvenida a este apoyo al séptimo para aquellas personas que les cueste mucho la física, y empecemos al tiro en lo que guarda relación, ¿cierto?, con la evaluación inicial. Bien. Eso, les mando un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todas y todos. Cualquier duda, consulta en la bandejita de entrada. Que estén muy bien. Chau, chau.